¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el quinto vídeo de una serie de varios vídeos, unos 6 aproximadamente, hablando sobre todo lo que debes de conocer y todo lo que deberías de saber en el caso de que quieras entrar dentro del mundo del desarrollo web. En este vídeo vamos a hablar de algo muy esencial, vamos a hablar de algo que se denomina el roadmap. Y bueno, pues seguramente te estés preguntando qué es el roadmap, ¿no? O qué es esto del roadmap. Bien, esto del roadmap básicamente es el qué debes de estudiar y el orden en el cual deberías de estudiarlo. Antes de nada, hay que tener en cuenta que dependiendo un poco del stack al cual te quieras referir, del perfil que quieras estudiar, que recuerda que eso lo tienes justo en el vídeo anterior, vídeo que te dejo justo por aquí arriba y abajo en la descripción, donde tendrás todos los enlaces de esta serie, pero debemos de tener en cuenta varias cosas. Vamos a ir, por ejemplo, al perfil de Frontend Junior, ¿ok? Vamos a suponer que queremos estudiar y queremos ser Frontend y, bueno, estamos comenzando en el mundo del Frontend. Bien, para ello, ¿qué es lo que deberíamos de estudiar primero? Bien, dentro de esta base vamos a empezar a ir a trabajar un poco y a ver este roadmap, pero lo primero, por supuesto, son las aplicaciones. La aplicación más básica, Visual Studio, y por supuesto algún navegador, como por ejemplo puede ser Google Chrome. Por otro lado, lo que deberías de estudiar después sería HTML. Es decir, estudiar HTML y deberías de estudiar CSS al mismo tiempo es lo básico, lo esencial. Los dos lenguajes que, como ya estuvimos viendo, sobre todo en el vídeo, de todo el ecosistema de JavaScript, de todas las herramientas, de building, de toolings, todo eso que estuvimos viendo, cuyo enlace también te dejo aquí arriba y abajo en la descripción, recordemos que HTML y CSS eran la base de todo. Cuando ya hayas estudiado y practicado, sobre todo mucho, HTML y CSS, lo siguiente que deberías de estudiar sería, por ejemplo, alguna librería externa, como podría ser Bootstrap a nivel de CSS o Modernizer. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que demandan precisamente este tipo de librerías para los desarrollos más ágiles y más rápidos que tienen dentro. También es verdad que son los desarrollos más pequeños, los habituales que normalmente trabajan un frontend junior. Por otro lado, el siguiente paso en este caso debería de ser aprender algún tipo de aplicación, sobre todo de subida de FTP, como podría ser FileZilla o CyberDuck. Por supuesto, en este punto concreto, cuando ya sepas maquetar una página web y por supuesto subirla a un servidor, a un hosting, en este caso como podría ser de tipo Apache, Cedemon, Ionos, cualquiera de ellos, entonces es cuando yo ya te recomiendo que empieces a estudiar el tema de Git y por ejemplo GitHub, ya que son dos herramientas esenciales a la hora de estudiar cualquier ámbito del desarrollo web. Por supuesto, partiendo de esto, lo siguiente debería de ser estudiar JavaScript, es decir, deberías de intentar aprender JavaScript, sobre todo, vamos a decir, a un nivel de interacción junto con HTML y con CSS. Por lo tanto, una recomendación que yo te haría principalmente sería estudia JavaScript y aprende bien, buenas prácticas, buenas técnicas, cosa de la cual comenzaremos a hablar aquí en el canal. Vamos a hablar de todo, desde el comienzo, desde cómo funciona JavaScript hasta el resto, así que no se te olvide darle like y suscribirte para no perderte el resto de vídeos que vienen, que son muy potentes. La siguiente cosa que te recomendaría en este caso de estudiar JavaScript sería, por ejemplo, jQuery, ya que seguramente algunos estéis pensando jQuery está anticuado. Bueno, jQuery se demanda mucho más que Angular y casi lo mismo que React actualmente en España en diciembre de 2022 o ahora en enero de 2023. Por lo tanto, ten en cuenta algo esencial y es que estudiar jQuery te va a dar una ventaja, sobre todo cuando quieres trabajar en ciertas empresas donde no todas utilizan normalmente o no todos sus proyectos están en frameworks. Por otro lado, lo siguiente que estudiaría en este caso sería WordPress. Sí, parece un poco de broma, pero la gran cantidad de páginas web que tienen la mayoría de marcas o mayoría de empresas habitualmente están hechas con WordPress. Por lo tanto, estudiar temas, estudiar plugins y cómo funciona WordPress es un gran punto. Después, vamos a suponer que queremos un frontend avanzado, es decir, ya sabemos qué es lo que necesitaremos como juniors, pero necesitamos un frontend un poquito más avanzado. Bien, para este caso, es decir, suponiendo que ya conozcas todo lo anterior o prefieras comenzar desde cero, yo voy a partir siempre desde cero, lo primero, por supuesto, las aplicaciones, por supuesto después HTML y CSS, os daréis cuenta que esto va unido de la mano. Por otro lado también tendremos después el caso de Bootstrap y después del caso de Bootstrap tendremos aplicaciones como FileZilla o CyberDuck, es decir, subir por FTP nuestra web. Por supuesto, lo que deberíamos de estudiar justo después sería Git y alguna plataforma como por ejemplo podría ser GitHub. Al mismo tiempo, el siguiente punto sería estudiar JavaScript. Y aquí es donde va a comenzar un poco el cambio con respecto a lo que veíamos antes, aunque ahora veremos el cambio. Lo siguiente que deberíamos de estudiar, por supuesto, sería jQuery.
Y en el caso de un frontend avanzado, yo ya pasaría de WordPress, por ejemplo, y ya me metería a estudiar directamente primero a controlar la terminal, ya sea la terminal, ya sea el programa iterm o el programa Warp, es decir, hay un montón de programas que hacen esto, pero sobre todo comenzar a controlar la terminal. Después, lo que haría sería estudiar Node.js, es decir, cómo funciona Node.js para las herramientas, para todas esas herramientas que vimos en el vídeo del ecosistema de JavaScript, de las herramientas del front y del back. Por supuesto, después de estudiar Node.js, estudiaré algún tipo de preprocesador, como por ejemplo podría ser Sass. Al mismo tiempo, también estudiaría después TypeScript, ya que TypeScript nos va a dar una ventaja bastante fuerte en este caso, sobre todo cuando ya sepamos JavaScript. Y además, actualmente casi todos los frameworks y casi todo lo que está utilizando JavaScript tiende, digo entre comillas, ¿vale? Pero tiende a utilizar TypeScript. Por supuesto, después de estudiar TypeScript, estudiaría algún sistema de testing. Por ejemplo, Jest es un sistema de testing que se puede aplicar en principio a un montón de elementos. Ya puede ser React.js, puede ser a, por ejemplo, Vue, puede ser a proyectos más o menos sencillos. Y por supuesto, después, lo que haría de estudiar algún sistema de testing sería estudiar algún tipo de linter. Ya puede ser SLint, TSLint, el que busquéis. Al mismo tiempo, lo siguiente que haría sería estudiar algún tipo de herramienta de tipo build tool, sobre todo las zero config tool, como por ejemplo podría ser Vite.js, ya que Vite es una herramienta bastante potente. Al mismo tiempo que hablamos de esto, la siguiente cosa que te recomendaría sería estudiar algún framework. Actualmente, por lo menos hoy, aquí en el caso de España, React es el que más se demanda. Hace unos años era Angular, pero ahora será React. Ya veremos qué ocurre en el caso concreto de... ya veremos qué pasa en el caso concreto de Vue en los próximos años, porque parece que la tendencia está en alza. Por supuesto, después de estudiar React, estudiaría Vue. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque cada vez también más empresas los van demandando, y tanto React como Vue, digamos que son unos unos frameworks muy sencillitos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si tuviese que avanzar mucho más, aprendería algún tipo de librería como, por ejemplo, podría ser Axios. Ahora, partiendo de esta base y sabiendo que este debería ser el roadmap para un frontend más avanzado, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué ocurre con un perfil muy concreto que sería el JavaScript Developer? Es decir, te quieres centrar full JavaScript y quieres trabajar exclusivamente solo con herramientas de tipo JavaScript. Bien, aun con todo esto, y todo esto ya lo estuvimos viendo en la parte del ecosistema de herramientas de JavaScript, vamos a ver que también hay pequeños cambios. Pero si quieres centrarte exclusivamente en un desarrollador JavaScript, te recomiendo que, por supuesto, primero Visual Studio, después HTML, después CSS y, por supuesto, después de CSS, ya cambiaría un poquito al tema de subir, pasaría de Bootstrap y empezaría a trabajar mucho más, por ejemplo, con FileZilla o con CyberDuck, es decir, con subida por FTP. Después, lo que haría sería, en este caso, moverme a un trabajo de tipo Git o GitHub. Por supuesto, lo que cambiaría después sería estudiar JavaScript y a partir de aquí comienza la especialización un poco con respecto al frontend básico o al frontend avanzado. Si tuviese que estudiar algo después de JavaScript sería por supuesto la terminal. Después de la terminal, por supuesto, pasaría a Node.js, que ya sabemos que es el entorno en el cual trabajaremos con todas las herramientas y nos permitirá generar el día de mañana APIs, por ejemplo, usando Express, pero ahora hablaremos de eso. Y después de Node, hablaría o estudiaría Sass. Por supuesto, después lo que haría sería estudiar TypeScript, por supuesto después lo que haría sería estudiar algún sistema de testing y por supuesto lo que haría después sería estudiar algún tipo de linter. Fíjate que de momento el JavaScript Developer es bastante parecido a un frontend avanzado en este caso, pero la diferencia sobre todo vendrá en esta parte final. ¿Qué estudiaría a partir de aquí? Estudiaría algún tipo de build tool como podría ser SBuild o Vite.js. Por supuesto, después saltaría en este caso a estudiar algo de tipo alguna librería, como podría ser React.js. Al mismo tiempo, también tendríamos o aprendería después Next.js. Después pasaría a estudiar también Redux. Por supuesto, pasaría después a estudiar algo más gordo como una plataforma, como podría ser Angular en este caso. Después de Angular aprendería RxJS, ya que viene incluido dentro de Angular y va a ser algo esencial que deberíamos de comprender. Y por supuesto, después de eso tiraría a estudiar algún tipo de base de datos no SQL, como por ejemplo MongoDB. Así que si estás buscando centralizarte exclusivamente en JavaScript, yo te recomendaría esta ruta. Por supuesto, también otra cosa que te recomendaría sería estudiar, por supuesto, Vue y Pinia, pero ahora hablaremos de esto.
¿Por qué? Porque independientemente del JavaScript Developer, recordemos que en el vídeo que hablábamos de los perfiles existen 3 perfiles diferentes. Así que te voy a dar ahora 3 consejos, es decir, 3 rutas diferentes, tanto si quieres estudiar Angular, como si quieres estudiar React, como si quieres estudiar Vue. Comenzamos con el perfil Main Developer. ¿Y qué es un perfil de Main Developer? Recordemos que todo esto ya lo estuvimos hablando en el vídeo de perfiles, pero básicamente es un perfil exclusivamente dedicado a Angular. Así que lo que estudiaría sería, por supuesto, Visual Studio, por supuesto HTML, por supuesto CSS, por supuesto, después saltaría, en este caso, a la parte de Git con GitHub, me saltaría la parte de FTP, porque si sobre todo vas a trabajar con Angular, seguramente trabajes mucho más la parte de Git y de GitHub. Después pasaría a estudiar, obviamente, JavaScript, y después de JavaScript saltaría directamente a la terminal, saltaría después directamente a Node.js, y ojo porque vamos a empezar a cambiar ahora, ¿de acuerdo? Primero sería Sass. Después, lo que estudiaría aparte sería TypeScript, esencial si quieres trabajar sobre todo con Angular, ya que TypeScript viene integrado dentro del propio core de Angular. Además de esto, también lo que haría sería estudiar algún sistema de testing como podría ser Karma, ya que Karma y Jasmine, si mal no me equivoco, son los dos que se incluyen dentro de Angular. Por supuesto, también, además de esto, estudiaría Jasmine, que sería el siguiente. Después lo combinaría con algún builder, con algún linter, como podría ser Slint o TS Build. Después lo que haría sería, en este caso, estudiar Angular CLI, Angular CLI, ya que técnicamente Angular CLI, digamos que es la herramienta que más vas a utilizar en todo el proceso, y es una herramienta que tiene mucha más potencia de la que realmente creemos que tiene, hacedme caso. De hecho, la veremos aquí en el canal. Por otro lado, también vamos a encontrarnos con la parte de Angular, es decir, cómo funciona Angular, el framework de Angular, o mejor dicho, la plataforma. Recordad que Angular técnicamente no es un framework, sería una plataforma, aunque pues todo lo llamamos framework. Y por supuesto después estudiaría RxJS. A partir de aquí me especializaría un poquito más, sobre todo con el sistema de Firebase, es decir, con el PaaS, en este caso con el Platform as a Service de Firebase. ¿Por qué? Porque precisamente Firebase es algo esencial a la hora de trabajar sobre todo con Angular y de hacer los deploys finales. Por supuesto, ¿qué ocurre si te quieres especializar mucho más en React? Bueno, pues vamos a ver que la primera parte será súper parecida. Tendremos Visual Studio, por supuesto HTML, por supuesto CSS, por supuesto después vamos a tener en este caso el tema de subida por FTP, ¿vale? FileZilla y CyberDuck. Después saltaría directamente a Git con GitHub. Por supuesto, después saltaría a aprender JavaScript, esencial en cualquier base de cualquier framework y de cualquier aplicación que desarrollemos. Después, lo que haría sería trabajar el tema de la terminal. Partiendo de la terminal, también haría Node.js. Por supuesto, después lo que haría sería estudiar Sass. Después, lo que haría en este caso sería estudiar TypeScript. Por supuesto, lo que tiraría después sería Babel, que bueno, he tenido que recortar un poco el logo, así que perdonad que haya salido un poquito tan feo. Después, lo que haría sería estudiar algún tipo de sistema de testing, como por ejemplo podría ser Jest, que se suele combinar bastante con React. Después tiraría a algún tipo de build tool, como podría ser SBuild o Vite.js, bastante habitual, sobre todo Vite.js en la última versión que han lanzado hace relativamente poco, la 4, es impactante cómo trabaja. Después, aparte de esto, tenemos aprender obviamente React.js. A partir de ahí saltaría a aprender Styled Components y Emotion, es decir, intentaría aprender estos dos. También aquí podríamos añadir CSS Modules, ¿vale? Bastante interesante a la hora de trabajar con React. Next, por supuesto, y después saltaría a Redux, después saltaría en este caso a Axios. Por lo tanto, si vas a ser un desarrollador a nivel de React, te recomendaría esta pequeña ruta. Y claro, ¿qué ocurre si quieres estudiar Vue y quieres perfectamente centrarte solo en el ecosistema de Vue? Bien, te voy a dar, en este caso, una serie de roadmaps donde, por supuesto, como ya te irás dando cuenta, la base es exactamente igual. Visual Studio, HTML, CSS, FileZilla y CyberDuck, Git más GitHub, es decir, los básicos que ya hemos estado viendo que son exactamente iguales porque son pertenecientes a un frontend básico. Por supuesto, después saltaría directamente a un JavaScript, a partir de ahí saltaría directamente a una terminal, a partir de ahí saltaría a Node.js, a partir de aquí me movería a Sass, por supuesto me movería a TypeScript, esto es muy parecido en el caso de React y de Vue. Después saltaríamos a un sistema de testing, como podría ser en este caso Jest. Después saltaría a un library testing, por ejemplo, para añadir algún sistemita más
de testing en este caso. Después, alguna build tool, como podría ser SBuild o en este caso Vite.js. Por supuesto, después me lanzaría directamente al propio Vue. Además de estudiar Vue, aquí me lanzaría algún tipo de data layer como podría ser Pinia o Vuex, ¿ok? Para centrarnos. Digamos que sería como el equivalente a Redux en el caso de React. Después me lanzaría a estudiar Nuxt, en este caso, saltaríamos después directamente a Axios para el tema de las peticiones HTTP, como librería de tipo HTTP bastante útiles. Por lo tanto, digamos que en términos generales, una recomendación que te hago, si quieres estudiar exclusivamente Vue, pues el ecosistema de Vue, sería estudiar un poco este pequeño roadmap. Y a partir de aquí, ya entraríamos en Backend Developer. Y es que cuando nos queremos introducir en el desarrollo de Backend, pues vamos a ver un pequeño roadmap bastante especial. Por supuesto, la base va a ser igual, es decir, Visual Studio, HTML, CSS, y aquí te recomendaría estudiar Bootstrap. Precisamente porque cuando se trabaja mucho con PHP, verás que se trabaja mucho en pequeños gestores de contenidos, muchas veces hechos a manos, otras veces con ciertos CMS, pero Bootstrap en términos generales es lo que más tienden a pedir, a demandar y a utilizar los backends, ¿ok? Por lo tanto, te recomendaría aprender bien CSS, pero por supuesto Bootstrap. Por supuesto, subida por FTP, ya sea con FileZilla CyberDuck, todo lo relativo a Git y a GitHub. Después, te recomendaría en este caso estudiar JavaScript, estudiar jQuery. Además de eso, también te recomendaría estudiar la terminal, importante para lo que va a venir ahora. Y es que a partir de aquí estudiaría PHP, después saltaría directamente a estudiar MySQL. Por supuesto, después estudiaría PHP-MyAdmin, después lanzaría PHP Unit como sistema de testing, después saltaría a Composer como un gestor de paquetes para, en este caso sobre todo que se utiliza mucho en PHP, y después me lanzaría a algún framework como podría ser Laravel, Symfony, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, la última cosa, aparte sería Symfony, ¿vale? Entonces, por último, ¿qué ocurre si vamos a trabajar como backends? Nos va a seguir tocando WordPress, no en tanta cantidad como un frontend junior, pero sí que es verdad que seguramente tengas la capacidad de crear plantillas a mano y aquí entren, pues en este caso entren proyectos bastante más específicos, ¿ok? En la parte del backend. Así que te recomiendo que WordPress no lo dejes detrás porque es uno de los CMS más utilizados en todo el mundo. Y ya partiendo de esto, ¿qué pasa si buscas mucho más? Es decir, ¿qué ocurre si estás buscando extras? Bueno, pues al igual que el vídeo que hacía el año pasado, donde en el vídeo del año pasado básicamente te recomendaba 2 páginas, este año te vuelvo a recomendar las mismas 2 páginas que utilizamos todos los desarrolladores y que cualquier creador de contenido que veas en YouTube utilizará estas páginas seguramente como Roadmap SH y el Developer Roadmap de Camarlandese en GitHub, ¿vale? Nunca sé decir este nombre, lo siento. Y es importante que todas estas recomendaciones son esenciales para trabajar diferentes tipos de proyectos. ¿Estos tipos de proyectos cuáles son? Bueno, pues como ya veremos que dentro de cada empresa se pueden trabajar newsletters y banners, CMS y tiendas online, landing pages, aplicaciones para mobile y por supuesto el mantenimiento de aplicaciones. Todo esto es lo que veremos en el próximo vídeo, es decir, en el próximo vídeo veremos todo lo relacionado, en este caso, con proyectos, los tipos de proyectos, en qué empresas se trabajan y sobre todo las tecnologías que se utilizan habitualmente en cada proyecto, en base a todas las herramientas del ecosistema de JavaScript que ya vimos en un vídeo y por supuesto en base a los perfiles y a este roadmap para que puedas acceder a uno de estos perfiles. Así que si este vídeo te ha gustado, que no se te olvide darle a like, haz clic aquí en mi cara para suscribirte o en el botón de suscribirte por aquí, te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción especialmente elegida para ti por YouTube, por el algoritmo. Así que no se te olvide también ver esa lista de reproducción. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.